Tiempo y en toda circunstancia Dios merece la honra, el honor y la alabanza, en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles. Y sabemos que los tiempos difíciles, si adoramos a nuestro Señor, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarás, porque el Señor está con nosotros y en eso está nuestra confianza. Hoy voy a hacer una continuación de lo que hablamos el domingo acerca de tener una fe fortalecida en medio de la dificultad. Hoy voy a hablar como la parte B, y es con disciplinar nuestros pensamientos con la fe. Necesitamos aprender a empezar a ponerle disciplina, a poner orden a nuestros pensamientos, pero con la fe. Fortaleciendo nuestra fe comienza aquí en la cabeza. Y sabes, cuando se habla del evangelio, la misma palabra evangelio significa literalmente buena noticia. Entonces, si Dios quiere darnos buena noticia, porque muchas veces nuestros pensamientos son como de malas noticias, porque muchas veces nos quedamos como en lo que nos hace falta, ¿verdad? El mundo es experto en mostrarnos lo que nos hace falta, lo que no tenemos, lo que te hace falta para ser feliz, lo que te hace falta para completar tu propósito. Mostrar el lado vacío, para convencernos, para abortar, para rendirnos. Pero sabes, la buena noticia es que Dios va con nosotros y Él nos da la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos eso convertirlo en una disciplina en nuestros pensamientos. En la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, de segunda de Timoteo 1:7, dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Dios no nos ha dado el temor, ni la cobardía, ni la timidez, sino Dios nos ha dado poder, amor, y esta versión dice autodisciplina. Otras versiones dicen dominio propio. Pero la autodisciplina, entonces entendemos que hay que ponerle disciplina a la mente, porque en nuestros pensamientos no podemos tener temor, timidez o cobardía, sino por el contrario, Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio, autodisciplina. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que hay que identificar qué pensamientos tenemos y cuáles pensamientos les vamos a prestar atención. Es importante que nosotros podamos entender que hay dos tipos de pensamientos: los pensamientos pesimistas, los pensamientos de miedo, los pensamientos de cobardía, los pensamientos de derrota, o existen los pensamientos que son dados por Dios, que son de poder, de amor, de fe, son positivos, son pensamientos esperanzadores, son pensamientos que nos van a llevar a buenas expectativas, a lograr propósitos. Dios no nos ha dado la timidez, la cobardía, el miedo, sino el poder, el amor y el dominio propio. Y eso realmente son características, son virtudes que comienzan en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Qué clase de pensamientos nos van a caracterizar? Cuando hablamos de que Dios no nos ha dado ese espíritu, la palabra espíritu, cuando se habla en la Biblia de espíritus, tiene que ver con dos connotaciones. Una es los espíritus como los fantasmas o el Espíritu Santo, y otro es la actitud. Aquí en este sentido está hablando de una actitud. Dios no nos ha dado una actitud de derrota, una actitud de miedo, una actitud de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es importante que lo entendamos. Y no es que yo estoy trayendo pensamientos positivos, no es que yo estoy torciendo la Escritura. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a un pueblo pequeño, a unas personas pequeñas, pocas y sin capacidades,
Le dice al pueblo de Israel: yo te pondré por cabeza y no por cola. Y ellos eran un pueblito, todavía siguen siendo un pueblito chiquito, en medio de grandes enemigos. Pero es que los hijos de Dios deben de cambiar su manera de su característica, su manera de pensar, de ser. Entonces necesitamos identificar que hay pensamientos pesimistas, pensamientos de derrota, pensamientos negativos, que uno piensa que le va a pasar lo peor. Hay pensamientos donde uno dice: seguramente me voy a enfermar, esta enfermedad va a ser para mal, seguramente la relación se va a acabar, seguramente me botan del trabajo, seguramente y me voy a chocar, me voy a accidentar, voy a perder la plata. Constantemente este mundo y como que nace de la nada estos pensamientos negativos y pesimistas. Pero Dios dice que eso no lo dio Él, eso no lo dio Él. Él dio pensamientos diferentes: amor, poder y autodisciplina para organizarnos. Entonces nos está invitando la palabra a que tengamos disciplina y primeramente en identificar cuáles son los pensamientos que provienen de Dios y cuáles son los pensamientos que no provienen de Él. Hay que identificarlos. Y estos dos pensamientos o estas dos posturas pelean entre sí, son antagónicas. O tienes pensamientos de poder o tienes pensamientos de derrota. O tienes pensamientos de amor o tienes pensamientos de terror y miedo. O tienes pensamientos de disciplina o tienes pensamientos desordenados. Y Dios te dice que hay unos que son de Él. Y tenemos que diferenciarlos. El pensamiento de Dios, el pensamiento de fe, el pensamiento positivo, de esperanza, está luchando o lucha el pensamiento negativo con el pensamiento de Dios, buscando dominar nuestros argumentos, buscando dominar nuestras posturas, buscando dominar finalmente nuestras acciones. Entonces, cuando se habla de que Dios no nos ha dado un espíritu, se está hablando de una característica. Primero es un pensamiento que te empieza a dominar, que te empieza a convencer, que te empieza a poner en un lado de la moneda, en un polo. O estás en el lado de lo positivo, o estás en el lado de la fe, o estás en el lado del pesimismo, de la derrota. ¿De qué lado estamos? Pues obviamente estamos llamados a estar en el lado de Dios, a donde Dios nos ha llamado a estar. O sea que podemos entonces escoger pensar en que Dios tiene el control, en que por más que las circunstancias sean adversas, difíciles, van a ser superadas. Vamos a salir de la prueba, que Dios nos va a dar la salida, que Dios no miente y sus promesas se van a cumplir, que Dios nos va a dar la victoria. Ese es el pensamiento que debemos escoger. O podremos escoger el otro pensamiento, ser pesimistas, llenos de miedo, de temor, de inseguridad, pensar que no nos va a ir bien, pensar que lo que viene es peor, que nos vamos a enfermar y que esa enfermedad no va a ser para bien sino para mal, que vamos a perder, que nos van a dejar, que no lo vamos a lograr. Entonces hay una característica que tienen estas dos posturas, tanto la fe como el pesimismo. Necesita que tú creas. ¿Cuál vas a escoger? Vamos a poner que aquí está la fe, aquí está el pensamiento positivo, Dios lo va a lograr, y aquí está el pensamiento negativo, pesimista, me va a venir lo peor. Yo estoy aquí en la mitad. ¿Cuál escojo creer? El Dios que no miente, la palabra que permanece para siempre, las promesas de Dios, dejarme llenar de su Espíritu Santo, o voy a escoger el pensamiento de derrota. A Dios no va a poder, la misericordia de Dios no me va a alcanzar, el favor de Dios no está sobre mí, Dios me tiene rabia, Dios no me quiere.
Ahora, a veces tomamos posturas que están en contra, obviamente, de la voluntad de Dios. Estar aquí, estar en contra de la voluntad de Dios. Estar acá es donde Dios quiere que estemos. Y así lo dice. Por eso necesitamos disciplinar nuestra mente, nuestra actitud, nuestro carácter. ¿A dónde? A la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estar acá, en la fe, en las buenas nuevas. Entonces, debemos nosotros empezar a ponerle orden a nuestros pensamientos, estar atento a eso. Hay una historia de un nativo, de un indígena, que contaba que dentro de cada ser humano hay dos lobos que pelean entre sí. Podríamos decir que dentro de cada uno hay dos lobos: el lobo de lo positivo, el lobo de la fe, el lobo de creer y el lobo del pesimismo. ¿Quién va a ganar en esa pelea? Al que tú alimentes. Si tú alimentas la fe, si tú alimentas y siembras en Dios y te llenas de la palabra de Él, te convences de lo que Dios te está diciendo, alimentas ese lobo. Esa es la visión de los nativos. Ese lobo va a crecer fuerte y este otro se muere de hambre. Pero si tú alimentas el pesimismo, si tú te argumentas, te llenas de razones, de argumentos, te juntas con pesimistas, prendes las noticias que hablan de que vamos de mal en peor, tenemos los amigos que todo lo convierten en tragedia, es como darle alimento constante a este lobo y este lobo va a derrotar al otro. Entonces nosotros necesitamos entender qué alimentos, qué pensamientos vamos a alimentar. Si vamos a alimentar la fe, si vamos a alimentar la actitud positiva, si vamos a alimentar la esperanza, si nos vamos a nutrir de las promesas de Dios. ¿Sabes? La Biblia está llena de promesas de Dios. En el Antiguo Testamento para su pueblo, Israel, y en el Nuevo Testamento para su iglesia. Y en Cristo, todas las promesas son para los que creen en Cristo. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos, alimentar la fe, creer en la palabra, repetirla, tener promesas, orar, declarar la palabra. Hay que declararla, porque los pensamientos son débiles cuando se quedan aquí. Hay gente que tiene el pensamiento: voy a creer, voy a creer, voy a creer, pero con la boca dice: no, no creo, no va a pasar. Gana lo que confiesas. Algo que tú declaras, algo que tú expresas, es un pensamiento que se materializó. Un pensamiento no se ha materializado cuando está aquí. Cuando ya lo sacas, le das una fuerza, porque no solamente lo pensaste, sino que lo pronunciaste. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces no es solamente pensar bien, pensar en el lado correcto, sino declarar y afirmar ese pensamiento con una declaración verbal, porque tu pensamiento ya lo puedes escuchar. Dios me bendice, su favor está conmigo, soy vencedor en Cristo, soy perdonado en Jesús. Entonces cuando los pensamientos vienen de este lado a decir: no, estás condenado, no te va a ir bien, Dios no te quiere. No, la palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces necesitamos nosotros aprender a declarar la palabra. Hay algunos cristianos muy equivocados que dan un muy mal consejo. ¿De dónde eso de declarar? ¿De dónde eso de confesar? De la misma palabra. ¿Sabes? David, el rey David, hizo parte de algo de un libro muy hermoso que está en el Antiguo Testamento, que se llaman los Salmos. Los Salmos eran declaraciones cantadas. Por eso cantamos. No cantamos cualquier cosa. No cantamos canciones de despecho y de derrota,
sino cantamos canciones de poder y de victoria. Y entre esos salmos, entre esas canciones, David, por la inspiración del Espíritu Santo, nos da ese Salmo 138, versículos 7 al 8, que dice: cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida. Oiga esta actitud de él. Y es una canción que hay que cantar. A veces hay gente que dice: pastor, me dieron un diagnóstico muy terrible, me declararon una enfermedad tremenda, me dijeron que no hay esperanza. O a veces nos llegan noticias de amenazas que nos van a arruinar, que se va a acabar, que no va a ser posible. Pero cuando me encuentro en peligro, cuando me llega una noticia, un dictamen, un pronóstico peligroso, contraproducente, destructivo, tú me mantienes con vida. ¿Ves? Despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis enemigos. No hay enemigo. Dios no nos dejó en este mundo solos, huérfanos, desamparados. No nos dejó para que nuestros enemigos nos destruyeran. Sabes que nos dejó para que podamos ver que Él despliega su poder para destruir a los enemigos. Los enemigos están destruidos en Cristo. Despliega su poder para destruir la furia de mis enemigos. Y mire lo bonito que dice el versículo 8: el Señor llevará a feliz término su acción a mi favor. Si yo estoy aquí y leo esa palabra, ¿para dónde me voy? El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Yo lo creo, lo dice la palabra. Me pongo acá. Aunque, ahora no es en cualquier momento. Estamos en peligro. Está en peligro el salmista. Hay una acción peligrosa contra él. Ahora, David fue experto, y lo hablamos el domingo pasado, que cuando a él lo ungen como rey, le tocó pelear contra gigantes. Lo empezó a perseguir el ejército del rey envidioso de Saúl, que lo quería matar. Hasta su propio hijo Absalón conspiró para violentamente destruirlo. Él sabe lo que está diciendo. Él da testimonio de esta palabra del Dios misericordioso, que permite que con su favor podamos nosotros ver alcanzar sus propósitos en feliz término. Dice: Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Entonces, todo emprendimiento, todo plan, todo propósito bueno que Dios ha puesto en tu corazón, tú puedes orar con este salmo: Señor, tú me dijiste que comenzara, tú pusiste este sueño para iniciar esta empresa, para iniciar esta relación, para poder ser un buen padre, una buena madre, para poder ejercer un ministerio, Señor, para poder servirte. Y aunque las circunstancias, aunque los enemigos, aunque la furia y la confabulación y la conspiración estén contra mí, tú, Señor, por tu amor eterno, por tu acción, harás que todo se concluya en un feliz término. Harás que yo pueda completar lo que he emprendido. Entonces, es confiar en eso. Ahora, todo lo contrario es alimentar el temor, alimentar los miedos, alimentar la duda. Y sabes, el libro de Job nos habla de esto. Mire lo que dice Job 3, 25 al 26. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Por eso es muy importante, mis hermanos, lo que estamos hablando, disciplinar la mente. Porque si yo no tomo el paso hacia la fe y hacia la esperanza, me voy hacia el otro lado. Y si pongo mi creencia en que me va a venir
terror, derrota, ruina, fracaso, enfermedad, estoy abriéndole la puerta a eso. ¿Dónde pones tu fe? ¿En el Dios de la promesa o en lo que tú temes? Y donde tú pongas tu fe, tanto aquí como acá, abres la puerta, llamas. Estás como pidiendo que eso suceda. Estás como intercediendo que eso se haga una realidad. Por eso es tan importante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero para el que tiene fe, todo es posible. Y a veces hay gente que parece un imán de cosas malas, de tragedias, de fatalidades. Por eso el pesimista, no sé si ustedes, los que vieron caricaturas, los pesimistas siempre los dibujaban como con una nube negra, que caían rayos dentro de la cabeza. Pareciera que ellos tuvieran un imán, que todo el ambiente ¿por qué? Porque son un imán. El que es pesimista es un imán, es un intercesor de las malas noticias. Y el que tiene fe es un imán, es un intercesor de las bendiciones de Dios. Por eso Dios hace ese texto de Timoteo hace la claridad. Estemos en el espíritu correcto, en la actitud correcta, no en la negativa. Entonces la clave es que podamos nosotros activar los pensamientos, la característica correcta, activar la fe y, oiga esto, cancelar y deshacer el pensamiento que nos lleva a la derrota, el pensamiento que nos lleva a dudar. Hay que cancelarlo, hay que reprenderlo. La lucha es aquí, no lo permitas, no lo aceptes. Porque siempre nos vamos a encontrar en esa encrucijada de esos dos argumentos. ¿Sabes? Uno prende las noticias, uno escucha la radio, escucha las predicciones, los pronósticos, las opiniones, los analistas, sean políticos, sean económicos, sean de médicos. ¿Se acuerdan? Cuando salían los doctores hablando de pandemia, los analistas políticos, los analistas económicos, y empiezan a dar sus predicciones. Muchas de estas noticias tienen un amarillismo, no tienen el propósito de decir vamos a salir adelante, vamos a vencer, sino siempre nos vencen, nos quieren vender el mensaje del miedo, de la derrota, de la ruina. No lo aceptes. Y con mucha frecuencia permitimos que la duda, que esas voces negativas nos convenzan de que no podremos lograrlo, de que no va a ser posible, de que si antes era difícil, ahora peor. ¿O no es así? Constantemente eso es lo que nos quiere decir este mundo. No, antes era... Pero es que ahora, después de pandemia, mira la guerra en Ucrania, mira la situación del dólar, mira cómo está la gasolina, mira. Hermanos, Dios no dice, anda, me dañaron el propósito. Dios no se rasca la cabeza diciendo, esta noticia me descuadró. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Para Dios no hay nada difícil, mucho menos imposible. Dios lo creó todo. Pero Él quiere que nosotros le creamos a Él y vivamos como hijos de Dios con fe. Romanos 8:31 dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién podrá derrotarte? Si Dios está contigo, el Dios creador del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que tú ves, si Dios está contigo, ¿quién podrá derrotarte? Dime, ¿quién? Nadie. No hay enemigo que pueda derrotarte si Dios está de nuestro lado. No hay circunstancia que nos pueda superar si Dios está de nuestro lado. Y eso es lo que le enseñó Jesús a los discípulos. Él decía, vean, no se preocupen si no tienen plata en el bolsillo, no se preocupen de nada. Confíen en que si Dios va con nosotros, nos alimenta, nos protege, podemos pasar las adversidades, pasar las tormentas, vencer las enfermedades, cancelar y reprender toda obra del diablo.
Eso es la fe a la cual estamos llamados a tener. Lo segundo, oiga bien, lo primero es identificar estos dos pensamientos y a cuál le vamos a creer, a cuál le vamos a prestar atención, a cuál vamos a alimentar. Eso es lo primero. Lo segundo, no se ponga de acuerdo con el enemigo para creer en el temor. No se ponga de acuerdo con el enemigo para creer en el temor. Usted sabe que Jesús dijo en Mateo 18:19, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Jesús dijo eso. La ley de ponernos de acuerdo para orar, para pedir, para interceder. Si nos ponemos de acuerdo y pedimos aquí en la tierra, Él da. Pero ¿sabes qué está sucediendo? Que hay creyentes que se ponen de acuerdo ¿con quién? Con Satanás. Dios nos da promesas. Se predican en la iglesia promesas. Se dan instrucciones de fe. Y la gente, no. Pero Satanás les dice, vas a estar derrotado. Y dice la gente, amén. Así es. Te vas a enfermar. Amén. Así es. No lo dicen literalmente así, pero lo creen. No dicen amén cuando uno dice, Dios te va a sanar. Dios te va a liberar. Dios te va a sacar adelante. Ten paciencia. Soporta. No creo. Pero cuando el enemigo o alguien negativo les dice, no, te va a ir mal, te odian, no te quieren, se te va a acabar el matrimonio, va a venir enfermedad, no, amén. No se pongan de acuerdo con el enemigo. Hay gente que los argumentos diabólicos le dicen amén, y eso es una gran tragedia. El inicio de la tragedia comenzó así. Dios creó a Adán y Eva. Dios le dijo, pueden comer de cualquier árbol, excepto de uno. Si comen de ese árbol morirán. Llegó la serpiente a dar una idea contraria. No, coman de ese árbol. ¿Qué dijo la mujer? Amén. Y le dijo al esposo y al esposo, amén. Comieron del árbol. Decidieron ponerse de acuerdo con la serpiente, con Satanás. Por eso nosotros necesitamos estar muy atentos a los argumentos diabólicos. Al diablo no hay que decirle amén. Al diablo hay que llevarle la contraria. Al diablo hay que resistirlo, hay que callarlo, hay que reprenderlo y hay que echarlo afuera. ¿Por qué? Porque si no somos unos pusilánimes, no tenemos criterio, no tenemos ninguna fe. Satanás nos quita las bendiciones como quitarle el dulce a un niño. Ahora hay niños que no se dejan. Nosotros no podemos dejarnos robar las bendiciones, porque Dios da promesas. El hecho es, es que el diablo me dijo, es que yo le creí al argumento del diablo. Y si nosotros no tenemos un carácter que está marcado por la dirección del Espíritu Santo, vamos a tener un carácter que va a estar marcado por la dirección de los demonios, por la dirección del enemigo. Mucho cuidado con ponernos de acuerdo con las predicaciones diabólicas. El diablo se disfraza de pastor, el diablo se disfraza de ángel de luz, el diablo se disfraza de maestro, el diablo se disfraza de elocuencia. El diablo tiene la capacidad de disfrazarse de muchas maneras y de mostrarnos argumentos destructivos con maquillajes diferentes. Necesitamos nosotros estar alerta para decir, esto viene de Dios, aquí es donde Dios me quiere tener o me está llevando al otro lado, al lado de la derrota, de salirme, de perder, de renunciar. Satanás quiere que renuncies, que te retires, que te enfríes. Satanás quiere argumentarte para que tú tengas las razones suficientes para abandonar la fe. Satanás te va a dar los mejores argumentos para que tú no vengas a la iglesia, para que tú no ores,
para que tú no tengas buenas relaciones con tu pareja, para que tú no tengas buenas relaciones con tus hijos, para que tú no te lleves bien en la empresa, para que no te lleves bien en la iglesia. Él te va a dar los argumentos de oro, pues de oro no, de cobre, pintados de oro. Entonces nosotros no podemos ponernos de acuerdo con el enemigo para decirle amén, amén, así es, ya me convenciste, voy a temer, voy a tener duda, voy a desconfiar. Nos quitan como a niños los dulces. Y por eso es que nosotros no podemos recibir, no podemos estar de acuerdo con los argumentos, con las ideas pecaminosas, diabólicas de Satanás. Hay que identificarla, tenemos que escuchar bien lo que nos están diciendo. Eso se llama discernir, diferenciar. Este pensamiento, este argumento, ¿es la voluntad de Dios? Esto me lleva a estar de este lado, del lado de la fe, del permanecer, del creer y de confiar, o me lleva a este lado, a dudar, a odiar, a temer. Eso hay que identificarlo, eso es lo básico. Mire lo que dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos. La tarea de nosotros es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oiga bien, argumento mentiroso que usted le vengan a meter, hay que derribarlo, hay que destruirlo. Y estos son palabras como militares, como de combate, como usted imaginándose que viene un pensamiento y usted le mete un puño y lo derrumba, y lo coge y lo esposa y lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Es algo muy explícito, usa una analogía, usa unas figuras literarias para decir: no se dejen convencer, no se dejen llenar de argumentos mentirosos. Derriben eso, destruyan ese pensamiento, captúrenlo y llévenlo a la obediencia de Cristo. ¿Sabes? Cuando Dios me llama a venir a esta ciudad, cuando Dios me llama a comenzar el ministerio en esta ciudad, empezaron voces de personas allegadas a decir: cuidado con Medellín. Mira la sociedad de Medellín. El concepto que tenían de Medellín era el concepto de Medellín la violenta, de Medellín la que anda por malos negocios, de las personas que andan en drogadicción, en promiscuidad. Vea que tus hijos, me decían, tus hijos van a aprender esos malos hábitos, drogas. Y contaban historias. Tuvieras el hijo de doña Pepa, tuvieras el amiguito de tal que vinieron, tuvieras lo vicioso que son, tuvieras lo pervertido que son. Argumentos y con testimonio y con elocuencia. Y te lo digo por tu bien. Yo tenía que cancelar eso. Eso no me va a suceder a mí. Eso no le van a suceder a mis hijos. Vamos a llegar a esa ciudad y esa ciudad va a ser de bendición para nosotros. Y nosotros vamos a ser de bendición para esa ciudad. Entonces no podemos nosotros creer. Hay gente que supuestamente disfrazada de: te voy a dar un buen consejo. Hay otras versiones que dicen en esta frase: destruyendo todo consejo. Aquí dice: derribando todo argumento. Hay gente que te viene a aconsejar y el consejo que te quiere dar es un consejo de miedo, de derrota, de pesimismo. Derrúmbalo, no derribes a la persona que te lo dice, pero no lo aceptes, no le digas amén. Y yo aprendí, no sé si eso esté bien o esté mal, pero me gusta hacerlo. Aunque si está mal, yo digo: no lo acepto, lo rechazo. Yo aprendí esta frasecita: lo cancelo en el nombre de Jesús. No sucederá eso con mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí esto. Cuando llega la duda, cuando llega el negativismo,
Cuando llega el pesimismo y toca mi puerta, y el pesimismo a veces ni siquiera toca la puerta, se mete por la ventana y se sienta en la sala de tu vida, porque eso se mete el argumento y te quiere poseer. Entonces mándale la fe para que le cierre la puerta y lo eche afuera. Entonces yo aprendí a cancelar eso. Hay gente que dice, ay, no te va a ir mal. Hay gente que de envidia. No, fulanito se metió en ese negocio y le fue lo más de mal, pero a mí no me va a ir mal. No te metas en esas relaciones. Por lo general, las personas de esa raza, de ese país, de ese lugar, no, pero es que no generalices. Conmigo será diferente. No lo aceptes, no lo recibas. Revierte ese mal. Es que ese mal pensamiento es casi como una maldición. Hay gente que no te maldice literalmente, sino que con un consejo te quieren decir que te va a ir mal. Yo por eso no lo acepto. Y me perdonan, algunos se molestan. Ay, pastor, pero usted no se deja aconsejar, no se le puede decir nada. Pues nada que sea pesimista, nada que debilite mi fe yo recibo, porque Dios me ha dado palabras de bienestar y no de calamidad. Dios me ha dicho que tiene planes grandes para mí, para ti, para la iglesia. Dios me ha hablado de un Dios que nos saca de la oscuridad y nos lleva a la bendición. Ese es el evangelio que yo conozco. Pero aparecen estos famosos profetas o consejeros de pesimismo. No, y a tu hijo le va a ir mal, y a tu hija le va a ir mal, y a ti te va a ir mal, y seguramente te matan y te roban. No, conmigo no va a suceder. Eso lo rechazo, lo cancelo. Ahora que soy pastor lo disimulo un poquito más, lo digo para mis adentros, lo cancelo en el nombre de Jesús. Lo digo con una sonrisa, lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero lo rechazo. Mira, cuando estaba de novio de Silvia en Barranquilla, había una casa que estábamos arreglando, y el árbol de enfrente de esa casa tenía una plaga de comején. El árbol estaba tan lleno de comején que las autoridades ambientales dijeron, hay que cortarlo. Y lo cortaron y quedó el mochito, el tronquito ahí, pero lo mocharon todo. Y entonces hicimos una oración. Silvia y yo dijimos, bueno, yo creo en el Dios. Nos acordamos de cuando Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó. Y yo dije, bueno, ese árbol tan bonito ahí enfrente, qué buena sombra daba, oremos. La posibilidad de que viviera era poca porque le dejaron el tronquito. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú reverdezcas y tú des vida. Y ese árbol volvió a crecer y volvió a dar vida. La importancia de orar. Escuché una historia de una mujer que le encantaban las plantas, las flores, era como experta en eso, pero a nivel como aficionado le gustaba, y compró unas orquídeas, y tenía estas orquídeas colombianas y las llevó a Estados Unidos, y a ella se le metió la idea de que esa orquídea allá se iba a morir, pero estaba en un clima parecido acá, tenía los mismos cuidados, pero ella se le metió la idea que se iba a morir, que se iba a morir, que esa orquídea se iba a morir. Y por más que la cuidó y le echó la orquídea se empezó a secar y se murió. Y ella en un sueño, entonces Dios le muestra en un sueño, ella tiene un sueño donde Dios le decía que la culpable de la muerte de esa mata era ella, por su negatividad, por su pesimismo, porque lo declaró. Ella al otro día se levanta y le cuenta al esposo, ay, mi amor, mira lo que yo soñé. Yo soñé que yo fui la que maté la mata, que fue mi negatividad, que fue mí. Y el esposo, de ahora en adelante piensa bien de mí. De ahora en adelante cuidado y tus malos comentarios. Pues chistoso, pero hay gente que se le meten ideas equivocadas de ellos mismos o de otros. Usted no sabe lo dañino que es eso. No sé. Puede ser dañino entre esposos, entre parejas, es que usted es siempre el malo. Pero lo dañino que es que un padre piense mal de un hijo. Yo una vez me tocó reprender a alguien que me decía que de sus hijos, había uno de sus hijos
que era un bebé, era una niña, que él sabía que esa niña iba a ir para perdición, que se iba a perder porque él. Y yo, oye, reprendo eso, es tu hija. No es que yo tengo la convicción, yo, eso es una mentira del diablo. Tú la estás atando, la estás condenando. No le están dando la estaba etiquetando desde niña que iba a ser una perdición. Yo dije, cancela eso. Tú la estás maldiciendo. Tú estás llamando la negatividad y la maldición sobre ella. Ella tiene la oportunidad de ser una buena hija de Dios. No la condenes. Tenemos que tener cuidado con eso. Y muchas veces nosotros aceptamos esos pensamientos de maldad y los declaramos como si fuera palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios la eliminamos y ponemos el pensamiento, el argumento nuestro, terco de otro, y lo ponemos por encima. Hay que tener cuidado de esas maldiciones generacionales, ¿sabes? La Biblia habla de maldiciones generacionales. Conductas, malos comportamientos que se heredan, adicciones, a veces hasta hay situaciones espirituales que heredan los hijos. Nosotros necesitamos entender que en Cristo somos nueva criatura. Y por eso nacemos, y en el nombre de Jesús se cancela todo eso malo que se viene heredando, todas esas malas actitudes, esos malos comportamientos, esas maldiciones generacionales, las cancelamos en el nombre de Jesús. Y es importante que lo entendamos, porque hay gente que no, eso me va a pasar a mí, le pasó a mi papá. Todos somos alcohólicos. En esta familia todos vivimos en la ruina. A todos nos va mal, todos tenemos mala suerte, todos somos de mal carácter, a todos se nos acaba el matrimonio. Cancela eso. Eso era antes de Cristo. Ahora el poder de Cristo nos permitió nacer de nuevo. Y por eso necesitamos disciplinar nuestra mente, nuestros argumentos y nuestras palabras. La última historia, les quiero contar la historia de la abuela de Silvia, la abuela Marina. La abuela Marina vivió 102 años. La reina Isabel, ¿cómo es la reina? La de Inglaterra, ¿cómo es? Isabel. 102 años. Esa señora tenía historia. Vivió las guerras mundiales, vivió tantas cosas que vivió de la historia colombiana. Y esa señora, muy buena memoria, muy lúcida, muy llena de salud. Pero ella tenía una característica que hoy en día este mundo nos ha cambiado. Ella decía que lo que ella comía era lo que le daba salud. Entonces ella en la mañana se comía ajo machacado con aceite de oliva. Ella decía que la carne era saludable. Ella decía que el chicharrón era saludable. Y yo veía a esa señora comer chicharrón, carnero, gallina, morcilla, arepa. Esa señora era de muy buen comer. Pero ella siempre decía, esto es lo que nos cura, esto es lo que nos sana. Siempre lo comía así. Hoy en día uno toma leche y ay, me cayó mal. Entonces te cancela la leche, el azúcar, el café. No coma carne, coma verdura. Y los que comen verdura, entonces después se quedan todos, parecen los vampiros de Crepúsculo. Entonces después tienen que comer otras cosas porque no comen carne. Hoy en día todo es malo, todo es malo. Hasta para comer uno come como pensando, ay Dios mío, que no me dé cáncer. Uno se come una lechuga, ay que la lechuga que no la hayan fumigado. Sí, porque hoy en día todo tiene químico, todo. Entonces uno hoy come con miedo. Hoy uno no sabe a qué nutricionista seguir. Pero la abuela comía de todo balanceado. La abuela comía todo. Hasta los 102 años. Y la abuela lo que sí decía es, esto es salud. Esto es vida. Coma, mijo, porque así es que usted se cura. Esa fe es una fe que yo encontré en la Biblia. En 1 de Timoteo 4, versículo 3 al 5, hablan de personas que están dando un mensaje equivocado. Mire lo que dice: dirán que está mal casarse.
Hoy en día hasta casarse está mal. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo, oiga bien el versículo 4, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Así que de ahora en adelante, cuando coma, tenga la actitud: gracias, Señor, porque esto es salud, porque esto es bendecido por ti, porque esto me va a cuidar. Hoy en día nos han atado tanto con la comida, ¿verdad? Nos hace daño todo. Todo nos hace daño. Nos han metido en un negocio raro. Y necesitamos nosotros hasta comer con gratitud, con una actitud positiva. Orar con fe para que Dios nos dé salud, para que Dios nos dé vida. Y hacer como David. El Salmo 27, 1 al 3 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener miedo? No tengas miedo. El Señor es tu luz y tu salvación. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Ese Salmo 27 es un salmo que nos invita a estar del lado correcto. Las circunstancias y las adversidades podrán venir, pero no le vamos a abrir la puerta al miedo. No le vamos a abrir la puerta a la desesperanza. No le vamos a abrir la puerta al pesimismo. Dios nos llevará en victoria. Y si tenemos que pasar por el desierto, en el desierto veremos milagros sobrenaturales de Dios, pero Dios no nos abandonará. Así que vamos a disciplinar nuestra fe, nuestros pensamientos en la fe, y vamos a cerrarle la puerta al temor, a la duda, al pensamiento negativo, a la actitud del que no cree. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea limpiando nuestra mente, quitándonos todo argumento falso, todo argumento mentiroso. Nosotros no le vamos a decir amén al pensamiento de derrota, al pensamiento pesimista. Cancelamos todo pensamiento pesimista. Yo quiero que tú lo digas: yo cancelo todo pensamiento pesimista. Yo cancelo toda actitud de miedo, de temor. Yo cancelo toda actitud de duda. Yo hoy declaro que mi confianza está en el Dios Todopoderoso, que tengo mi fe puesta en Él y que soy más que vencedor en Jesucristo. Aunque vengan circunstancias difíciles, aunque vengan enemigos, veré el triunfo y la victoria que me dará el Señor, porque confío en Él y en su palabra. No moriré, sino que viviré para poder declarar las maravillas de Dios. Y Dios traerá tiempos de favor y alcanzaré los propósitos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cancelamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de ruina, todo pensamiento de destrucción, todo pensamiento de fracaso. Lo capturamos, lo derrumbamos y lo llevamos a la obediencia a Cristo. Viviremos confiados, viviremos declarando el poder de Dios y testificando de su gloria, porque el amor y el favor de Dios es para con su pueblo, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.
nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Una vez más, Dios no nos